¿Qué tal, jóvenes universitarios? Los saluda su amigo Sergio Ramírez de la Academia de Marketing y Ventas. El día de hoy vamos a tratar un tema referente a lo que viene siendo la administración de ventas. Estos son mis datos de contacto, jóvenes, para en dado caso que tengan alguna sugerencia, opinión o comentario, para que me lo hagan saber, por favor. Cuando hablamos de la administración de ventas, hablamos de una complejidad de elementos que conforman a la misma. Elementos y herramientas que se deben de tomar en cuenta para el buen desempeño de una empresa. Ahora, el día de hoy vamos a hablar sobre un punto importante de la administración de ventas. El punto que vamos a ver el día de hoy se llama desempeño de un vendedor. El desempeño de un vendedor es quizás el factor más importante de preocupación para los gerentes de ventas, porque el propósito central de la organización de ventas indudablemente es incrementar no solo las ventas, sino también la participación de la misma empresa en el mercado y obviamente generando algo que es importante, jóvenes, utilidades para la misma empresa. Entonces, si vemos dentro de lo que viene siendo el referente del desempeño de ventas, normalmente, ¿qué es lo que pasa con este punto tan importante? Nosotros normalmente lo que es el desempeño de las ventas, jóvenes, lo relacionamos en este caso con los vendedores, con el equipo de ventas que tenemos en la empresa. ¿Qué tan bueno es? ¿Qué tan eficiente? ¿Qué tanto dominio tiene en la cuestión de su área? ¿Qué tanto porcentaje de ventas nos da para la empresa? Pero no nada más es medir eso. Ahorita lo vamos a ver. Cada uno de esos puntos que se deben de tomar en cuenta para nosotros tener de cierto modo identificados a cada uno de nuestros vendedores. El desempeño de un vendedor es una función de factores internos y externos. ¿Cuáles son algunos de los factores internos que se deben de tomar en cuenta dentro de este punto que es el desempeño? Pues bueno, en los internos tenemos la motivación, la aptitud o capacidad especial, las habilidades, la satisfacción en el trabajo, la percepción de las funciones y obviamente algunos otros factores, de cierto modo, del individuo. Es importante que de cierto modo lo tomemos como referente porque son factores de la persona, son propios. Entonces, el primero, la motivación. ¿Qué tan importante es en este caso que una persona esté al 100 en la cuestión de su motivación? ¿Para qué? Para llevar lo que viene siendo a cabo la función, en este caso de una forma eficiente. La motivación es un elemento importante, jóvenes. Es un elemento que de cierto modo va a detonar, en este caso, el buen desempeño de un trabajador. Otro vendría siendo la aptitud o capacidad especial. Hay que tomar como referencia de que no todos los vendedores, de cierto modo, tienen, en este caso, capacidades o aptitudes que los hacen de cierto modo semejantes. Es por eso que, pues bueno, hay que tomar como referente de que aquellos que ya tienen lo que viene siendo esa capacidad en sí propia, lo que deben de hacer es de cierto modo explotarla lo más que se pueda. Igual que aquel que tiene una aptitud de cierto modo ante las cosas, de llevar lo que viene siendo para mejoría siempre de su persona, pues es indudable que lo va de cierto modo a detonar dentro del ámbito laboral. Otro punto vendría siendo las habilidades. Independientemente de la aptitud o de la capacidad que tenga en este caso la persona sobre el área de las ventas, otro punto son las habilidades, en este caso, que pueda tener la persona para poder lograr el propósito. El propósito ya sabemos de que no necesariamente es
de que una persona de cierto modo tenga una aptitud positiva, tenga una aptitud de cierto modo de mejoría o una capacidad de cierto modo que pues bueno ya la trae nata, sino qué habilidades puede o tiene la persona en desarrollo. Esto es importante. Otro punto es la satisfacción en el trabajo. Indudablemente el que una persona se encuentre de cierto modo satisfecha en el lugar donde se encuentra, pues esto le va a redituar de cierto modo a que se motive y obviamente va a hacer las cosas mejor. ¿Cuántos de nosotros sabemos de que, pues bueno, de que la motivación de cierto modo nos da el impulso para de cierto modo poder hacer las cosas mejor? Pero esto no viene solo, viene de la satisfacción. Si tú te encuentras satisfecho en tu lugar, en tu área de trabajo, indudablemente las cosas te van a ir saliendo de la mejor manera. Otro punto importante es la percepción de las funciones. ¿Qué tanto de cierto modo estás de cierto modo identificando lo que viene siendo las diferentes capacidades que se encuentran en la empresa y en tu área, que es muy importante? Porque ya de cierto modo relaciono la área con la empresa, porque como percibas tú de cierto modo lo que haces, esto te va a dar también hincapié a que vayas mejorando poco a poco. En ocasiones nos es incómodo el escuchar de otras personas comentarios sobre todo negativos. Pero jóvenes, es importante que de cierto modo los tomemos en cuenta, porque en ocasiones nosotros nos encapsulamos y no vemos más allá de lo que otras personas ven. Entonces la percepción también dentro de tu área es importante. Y otros factores personales, pues bueno, también pueden influir, como en su caso el que, suponiendo una persona que esté casada y que vaya al trabajo de cierto modo, pues que anticipadamente se haya peleado con la esposa, o que su niño esté enfermito, entonces esto va de cierto modo a mermar lo que viene siendo la capacidad de la persona. O un estudiante que tuvo un examen un día antes y se acostó a las 4 o 5 de la madrugada y tenía que presentarse a trabajar a las 7. Entonces también este es otro factor que de cierto modo puede mermar el desempeño de un vendedor. Otros puntos que de cierto modo podemos incluir dentro del desempeño de un vendedor son los factores externos. Ya hablamos de los internos, jóvenes, ahora vamos a hablar de los externos. ¿Y cuáles son aquellos que de cierto modo te pueden llegar a disminuir tu logro de tus objetivos? Pues los circunstanciales, la propia empresa y la administración de ventas. Lamentablemente los circunstanciales va en referencia a lo que te pueda de cierto modo pasar en lo que viene siendo en el día laboral. Suponiendo una persona que tiene como herramienta una computadora, que la utiliza a diario para trabajar y pues le falla la computadora o le entra virus y ya no funciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, ahí te va a mermar lo que viene siendo aquella cartera de clientes que ibas a lo mejor a lograr ver en ese día. Entonces es de cierto modo un factor circunstancial. La organización, la empresa también en ocasiones, en vez de beneficiarte, te perjudica. ¿En qué sentido? En el sentido de que sabemos que las empresas deben de impulsar, en este caso a su equipo de ventas, a que hagan lo mejor o que saquen lo mejor de ellos para el logro de los objetivos, en este caso institucionales. Pero en ocasiones, y la mayoría de las ocasiones, hemos visto, jóvenes, en la mayoría de las empresas, tanto públicas como privadas, de que existen los favoritismos. Entonces ahí te va en ocasiones limitar tu desempeño, tu buen desempeño. Y el último, la administración de ventas. ¿En qué sentido? En el sentido de que, pues bueno, tienes que estarte capacitando continuamente. Recuerda, lo que viene siendo el área de ventas
no es de que, pues bueno, ya estoy vendiendo y me está yendo bien, gracias a Dios, y pues bueno, ya entras en un confort, te olvidas de capacitaciones, te olvidas de estar evolucionando, de estar leyendo, de estar actualizándote. Entonces, obviamente las empresas de otras, de otras áreas, obviamente van a estar pues bueno, te van a estar vigilando, viendo a ver qué desempeño estás dando tú a la empresa y si realmente estás actualizado, si te encuentras capacitado, etcétera. Entonces, ahí la administración de ventas, el ser de cierto modo un buen actor dentro del área de la administración, pues bueno, conlleva a que estés día a día en el continuo cambio. Ya para terminar, jóvenes, el tema del día de hoy, vamos a ver una frase de Michael Andrews, el cual nos dice que el vendedor se ha convertido en un profesional que debe estar preparado para resolver problemas de sus clientes vinculando íntimamente a su organización con el mercado. Esto es importante que de cierto modo lo tomemos de referencia, porque en ocasiones no se le da la importancia que debe de tener, en este caso, el poderle resolver, en este caso, o sacar de dudas o ayudarle, en su caso también, al cliente para la culminación de su compra, de su producto o su servicio. ¿Por qué? Porque en ocasiones pensamos de que él lo debe de hacer solito, y no, en ocasiones tenemos que ayudarle, jóvenes. Los clientes en ocasiones están de cierto modo limitados, o su poca experiencia en el área los acorta en la cuestión de las elecciones, de las buenas elecciones de un producto o de un servicio. Entonces ahí es donde entramos nosotros los vendedores. Entonces no necesariamente debes de tomar en cuenta que todo va a rondar dentro de lo que viene siendo de tu empresa o de tu organización, no, sino que dices, no, pues bueno, el cliente quiere que lo ayude, pero es cuestión externa y yo no me meto. Si puedes hacerlo, hazlo, porque a final de cuentas ese cliente te lo vas a ganar con el tiempo. Entonces es bueno que de cierto modo le des ese empujoncito al cliente en la cuestión de la solución de sus problemas técnicos que pueda tener, en la cuestión de la compra de su producto, o en su caso del uso, ya cuando ya lo adquirió. No habiendo otra cosa, jóvenes, les doy las gracias por este espacio que me dieron de su tiempo, de su valioso tiempo, para lo que viene siendo, para poderles mostrar algo de lo que es la administración de ventas. Muchas gracias y hasta pronto.